Después querían, por ejemplo, que todo el mundo pudiera tener un hábitat, una casa, que no fuera superior al 25% del dinero que ganaban, y buscaban sitios así. Todos los sitios, digamos, los terraplenes vacíos, que se convirtieran en huertos y en jardines para los niños. He de decir que, por ejemplo, ahora Elaine Brown, que se ocupa de los prisioneros que han salido y tal y cual, ahora está esta mujer, han comprado una cooperativa terrenos y los está dando, que tienen participación monetaria los que salen de prisión, y los cultivan y venden todos los productos y se lo pueden repartir. O sea que estaban ya muy metidos en todo el sistema penitenciario que querían reformar. También pusieron autobuses gratis para que las familias puedan ir a visitar los prisioneros, cosas que era imposible porque las prisiones estaban lejos, no sabían cómo ir. En fin, abogados para poder defender a la gente, todo esto. Bueno, en el 67 la policía para Huey Newton, iba con 3 más en un coche, en un semáforo, esto que hacen el stop and freeze, que paran y siempre son negros y latinos, y le abren el capot y en efecto llevaba armas. Entonces ahí hay una reyerta, muere uno de los Black Panthers que iba en el coche, muere un policía y vuelta a la cárcel. Pero entonces es cuando saltan al panorama internacional, porque se forma una coalición que es Free Huey, y entonces se empieza a saber mucho de los Black Panthers y se les ve con aquellas boinas y tal y cual. Bueno, cuando salió de prisión, a cabo de 3 años, lograron sacarlo de prisión, formó coaliciones. Cuento todo esto porque no eran así como, mira, me voy con mi boina y tal, no. Formaron coaliciones con el grupo gay, de esto no se cuenta nunca, coaliciones con los minusválidos, con grupos feministas, con sindicatos obreros, con así los chicanos, que eran los Brown Berets, y los puertorriqueños, que se llamaban Young Lords, que todos tenían estructuras un poco paramilitares como ellos. Bueno, Huey Newton se opuso a la guerra del Vietnam, entabló conversación con Cuba, con Corea, se iba por los países, a veces enviaba delegaciones, a veces iba él, como pasó con Vietnam justamente y con Cuba, pero también envió gente al IRA, a movimientos panafricanistas de Zimbabue y de Mozambique, etc. Bueno, él decía sí, somos una intercomunidad revolucionaria, porque lo que queremos es contrarrestar la intercomunidad revolucionaria, porque queremos contrarrestar la intercomunidad reaccionaria. Bueno, con estas viene McCarthy y le dice, bueno, estos ya no eran el único grupo armado, por cierto, que estaba contra el Estado, porque también estaban los de Simbionisa Liberación, Simbionisa, como se llama en español, los Weather Underground, había varios grupos, pero los Black Panthers eran los más potentes. Y entonces creó un grupo de la CIA para destruir estas facciones armadas, que se llamaba COINTELPRO. Dijo que los Black Panthers era la amenaza más grande del Estado y se tenía que acabar con ellos, de cualquier manera, infiltrándose, matándolos. Infiltró a mucha gente, se empezaron a pelear entre ellos justamente por esto, mataron a gente en la cama, mataron, por ejemplo, una noche al que parecía que iba a ser el que iba a ser el más importante en Chicago, lo mataron por la noche en la cama, etc. Todo esto acabó muy mal. Acabó muy mal porque los destruyeron y además se pelearon entre ellos. Cuando Huey Newton se fue a Cuba porque se vio perseguido y pensó que lo matarían, se fue a Cuba, entonces dejó el mando a Elaine Brown. Se enfadó con Eldridge Cleaver, que era uno muy importante también dentro del partido, de los 3 más importantes. Este se había ido a Argelia
y se habían fraccionado ya de uno desde Argelia y el otro desde Cuba, y en fin, iba todo muy mal. Cuando volvió Huey de Cuba, deshizo a los Black Panthers y decidió meterse en política. Y es cuando dijo a Elaine Brown que formara un grupo para poder elegir a un alcalde negro en Oakland. Iba a ser Bobby Seale, que no fue, pero escogieron a otro alcalde negro gracias a Elaine Brown, que era fue el primer alcalde negro, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y en un barrio tan negro como Oakland, ¿no? Para aportar un poco cómo se financiaban, creo que es importante. Lo más fuerte era un periódico que se llamaba Black Panther, que lo diseñaba el que era ministro de Cultura, que era Emory Douglas, que además tenía un look que después se copió mucho en todo lo revolucionario. Todos los Black Panthers tenían que venderlo, pero tenían también, por ejemplo, para los desayunos en los colegios, que todos los Black Panthers tenían que cada mañana ir. Muchos no querían porque encontraban que, claro, yo soy un chico de barrio porque tengo que ir a dar desayuno a los niños, pero iban. Las mujeres fueron muy importantes en la educación y esto era una manera de financiarse. Otra era esto que he dicho, ¿no? Los servicios, digamos, los servicios sociales, iban a hablar con los servicios sociales del barrio diciéndole, mire, ustedes ponen dinero aquí y allá, pero nosotros sabemos lo que necesitamos. Y mucha gente, servicios sociales dijeron, vale, pues ustedes lo administran. O sea que al principio estaban de acuerdo con el gobierno, digamos, de alguna manera, ¿no? Y después tenían